Hola, buenas tardes compañeros y profesor. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Figueroa Sandoval y hoy vengo a hablarles de los procesos de liquidación, apertura de la herencia y delación. Bueno, comenzando con la apertura de la herencia se refiere al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial del difunto, mediante juicio sucesorio o trámite notarial. Esto ocurre desde el momento de la muerte del autor de la sucesión o cuando se presume su muerte. Tenemos puntos clave. La muerte del autor, ya que esto origina la apertura de la herencia. Los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria y los legatarios al bien legado. Y por último, la declaración de presunción de muerte no abre la sucesión, sino que permite abrir el testamento y entregar los bienes del presunto heredero. Hay casos especiales, como por ejemplo la conmoriencia, o sea, la muerte simultánea, o sea, cuando el autor de la herencia y sus herederos mueren junto con él, pues no habría transmisión hereditaria. También hay herederos recíprocos, o sea, cónyuges. Entre los cónyuges se heredan. Es necesario determinar el momento de función para establecer esta transmisión. Bueno, ahora pasamos a la delación de herencia. La delación de la herencia se refiere al llamado que se le hace al heredero para que sea tal, ya sea por voluntad del testador o de la ley, en el momento de la apertura de la herencia. ¿Cuál es la diferencia entre la delación y la vocación hereditaria? Bueno, la delación es el llamamiento al heredero para que sea tal, como ya lo mencionamos, y la vocación se refiere a la posibilidad para heredar que puede ser limitada u obstruida. Proceso de delación. 1. Apertura de la herencia por muerte del autor. 2. Llamamiento al heredero para que acepte o repudie la herencia. Esto ya los habíamos mencionado. 3. Aceptación. Perfecciona el carácter de heredero y adquiere derecho a suceder. Ahora, hay algunas limitaciones. En estas limitaciones encontramos que antes de la muerte del autor no hay derecho sobre la herencia, obviamente. Y también encontramos la prohibición de transmisiones, renuncias o disposiciones de herencias futuras. Y después de esto vemos los derechos de los herederos. Una vez abierta la herencia, el heredero y legatario pueden disponer de su parte. Respeto al derecho del tanto en caso de que haya coherederos. Bueno, en este caso, la ley le otorga a los coherederos que si uno de ellos quiere vender su parte, este tiene que avisarle a los demás coherederos para que tengan derecho al tanto, en vez de ir por un tercero. Bueno, ahora pasamos a la acción de petición de la herencia. La acción de petición de la herencia es un derecho del heredero para obtener posesión de los bienes hereditarios que le corresponden en el término de 10 años y reconocer su carácter de heredero. El objetivo es transmitir de derecho y de hecho los bienes de la sucesión del heredero o legatario. Esto tiene un procedimiento, obviamente. La acción se puede ejercitar contra la albacea testamentaria y judicial o contra el poseedor de los bienes hereditarios. Tiene la finalidad de tomar posesión de los bienes hereditarios y reconocer el carácter de que es heredero. Por último, pasamos a las medidas previas de aseguramiento, que son 5. Estas medidas tienen como objetivo proteger los bienes y derechos de posibles herederos antes de que se resuelva la sucesión. El juez de lo familiar debe tomar medidas provisionales para evitar la ocultación y dilapidación de estos bienes por parte de terceros. Y bueno, comenzamos con la primera medida, la conservación de los bienes. El juez debe recopilar todos los documentos importantes del difunto, como testamentos, contratos, títulos de propiedad, escrituras, entre otros. El juez ordenará depositar el dinero y las alhajas del difunto en un establecimiento designado por la ley, para evitar su pérdida o mal uso por terceros. El Ministerio Público debe estar presente en la diligencia de aseguramiento para garantizar que se cumplan todos los procedimientos legales y que sí guarden efectivamente todo esto que mencionamos anteriormente. Pasamos a la medida número 2, nombramiento de albacea provisional. Si no hay herederos conocidos o no se presentan dentro del plazo establecido, el juez nombrará un albacea provisional. Este tiene la responsabilidad de conservar los bienes y derechos del difunto. Puede pagar deudas urgentes del trámite formal de la sucesión. Por ejemplo, puede usar el dinero del difunto para pagar su velorio, entre otras cosas. Y seguimos con la tercera medida, precauciones para la viuda encinta. La viuda encinta debe notificarle al juez dentro de los 40 días, debido a que está encinta. El juez nombrará una persona para verificar el nacimiento del hijo póstumo y la viuda tiene derecho a ser alimentada con el cargo de la herencia. Medida número 4, nombramiento de representante en menores. El juez designará un tutor para menores de 16 años y para los incapaces sin representantes. Y por último, 5,
Notificación del cónsul del país del cujus, o sea, del difunto. El juez notificará al cónsul del país del difunto sobre la apertura de la sucesión del cónsul. Protegerá los intereses de posibles herederos en el extranjero. Todas estas medidas preventivas de aseguramiento mencionadas anteriormente aseguran la integridad de los bienes y derechos de posibles herederos hasta que se resuelva la sucesión. Y es todo. Muchas gracias por su atención.